Muy buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es Alexander Fuentes y en esta tarde les queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos de la Iglesia Bautista de Washington. Les queremos enviar un cordial y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde ustedes están, en casa, en familia, les pido que nos agarremos de las manos del Señor Jesucristo y que nos ayude en estos momentos tan difíciles. Quiero aprovechar en este momento a compartir un mensaje de la Biblia que se encuentra en Crónica segunda 7:14 y que dice de la siguiente manera: pero si mi pueblo que lleva mi palabra, mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Amén. En estos días complicados, hermanos, les pido que busquemos de Dios para que sea Él que nos cuide y nos guarde. Gracias por la tecnología, que podemos estar conectados y poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Y agradecer en esta tarde por todos los hermanos que nos acompañan en esta tarde de domingo. Les pedimos por este medio a que invitemos a nuestros familiares y amigos a ver esta transmisión, que gracias a Dios se puede traer a cabo, y también agradecer por las facilidades que nos presta la iglesia de los hermanos de Pathway Baptist Church. Pedimos a todas las personas que aún no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas a que lo hagan hoy, porque hoy es el día de salvación. También queremos pedirles a que oremos constante unos por otros y que pidamos por todos los que están pasando problemas en este día, para que sea el Señor que nos ayude y nos guarde de todo esto. Estamos enfrentando una pandemia. El enemigo está usando este medio para desanimarnos, para desalentarnos, para detenernos. Pero tenemos que confiar que en Jesucristo hay poder y por medio de Él saldremos más que vencedores. En nuestras casas los animos a siempre leer la Biblia, oremos, meditemos y escuchemos palabra de Dios por medio de Él. Imploramos en esta hora perdón a Dios para que sea Él quien nos perdone de nuestros pecados y nuestras maldades, y que sea Él quien nos cura nuestras vidas y que nos dé sanidad. Hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Tendremos la oración con nuestro hermano Werner Ochoa. Dios les bendiga. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Soy Werner Ochoa y una vez más queremos agradecerle a Pathways Baptist Church el abrir sus puertas y el utilizar sus recursos para que nosotros podamos utilizarlos y poder alcanzar a nuestra congregación y a muchos otros hermanos y amigos en el área y en otras partes del mundo con la palabra del Señor. Gracias. En esta situación difícil, nosotros tenemos una tendencia persistente en nuestros corazones de poder descansar en otras cosas y no en Dios. Encontramos muchas pruebas y retos que a veces se sienten
nos podemos sentir abrumados. Puede ser desempleo, puede ser presión financiera, depresión, puede ser un hijo rebelde, la muerte de un ser querido, una decisión difícil, un dolor de espalda que nos debilita, problema en nuestro matrimonio, un gran proyecto en el trabajo, tantas cosas. Pero en el libro de Juan, Jesús nos enseña y nos dice y advierte que vamos a encontrar tribulaciones en nuestra vida. Cuando nosotros encontramos estos retos, ¿confiamos en Dios o confiamos en otras cosas? ¿Confiamos en nuestros propios esfuerzos? ¿En nuestros propios recursos? ¿En nuestros mismos pensamientos? ¿Buscamos a otras personas antes que a Dios, a que nos guíen, nos rescaten o nos protejan? ¿Descansamos nosotros en nuestra propia investigación o en nuestros esfuerzos diligentes, en nuestra red de amigos o aún en nuestras habilidades? ¿Descansamos nosotros en los doctores o en los consejeros más inteligentes? Dios puede usar todas estas cosas, por supuesto, y muchas veces lo hace, pero en lo más profundo de nuestro corazón, ¿en quién confiamos? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Está nuestra confianza en Dios a que nos guíe y nos rescate? ¿Confiamos en Él solamente y no en otras personas primero? ¿Sentimos una dependencia total en Él? Reconocemos que Dios puede usar estas cosas, todos estos recursos, pero últimamente, ¿confiamos en Dios solamente? ¿Necesitamos nosotros de Dios? Dios se deleita cuando un hombre o una mujer busca confiar en Él. Dios le encanta. Tenemos un ejemplo en el rey David. Él, como un gran guerrero, él dependió de sus carros y de sus caballos. Tenía un gran número de ellos. Él fue un gran general y pudo confiar en sus tácticas militares y todo eso. Sin embargo, tal general buscó confiar en Dios primero antes que todos esos recursos. Él fue nombrado un hombre tras el corazón de Dios precisamente por eso, porque él confió en Dios antes que en sus carros y en sus caballos. Como dice el Salmo 20, versículo 7, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Hermanos y amigos, en estos momentos difíciles, confiemos en Dios primero. Sí hay medicina, sí hay tratamientos, sí hay doctores, sí hay hospitales, hay muchos lugares y muchos recursos que nos pueden ayudar en estos momentos difíciles. Pero primero y antes que nada, debemos confiar en Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos das de podernos unir digitalmente de diferentes partes para honrar y bendecir tu nombre, para darte las gracias por las bendiciones que hasta el día de hoy hemos recibido. A pesar de los momentos difíciles que estamos atravesando, no solamente estos retos y pruebas de salud, sino también de trabajo y de dificultad económica, Padre, queremos depender de ti primero. Queremos buscarte a ti primero. Sabemos que tú puedes utilizar muchos recursos para bendecir nuestra vida y también para sanarnos. Pero queremos confiar en ti primero. Permite, Señor, que ese deseo crezca en nuestros corazones y que podamos nosotros llevarlo a cabo, Señor. Que busquemos tu rostro a través de la oración, que podamos leer tu palabra y encontrar esas palabras de apoyo, de ánimo y de esperanza. Señor, gracias por el pastor de la iglesia, gracias por los hermanos que envían textos o mensajes de ánimo. Y aún así, Señor, te queremos pedir que seas tú en quien nosotros confiamos y dependemos. Gracias, Señor. Y sabemos de que tú nos darás la fortaleza para atravesar todos estos momentos difíciles y un día no muy lejano
estaremos alabándote porque hemos podido superar esta prueba. Gracias, Señor. Te alabamos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Como pastor de la iglesia, siempre la congregación necesita ver al pastor. El pastor está bien, su familia está bien, y sé que muchos de nuestros hermanos están bien, a pesar de esta pandemia que estamos enfrentando, no solamente este país, sino todo el mundo, confiando en el Señor. Les mandamos un saludo cariñoso, un saludo amoroso y un saludo de esperanza y confianza en el Señor. Sabemos que todos estamos un poquito frágiles en nuestra fe y frágiles en nuestras confianzas, porque somos humanos, pero nuestra confianza debe estar totalmente en el Señor. Un saludo a todos los que nos están mirando, y realmente será reiterativo estar mandando tantos saludos, pero es la segunda vez que hacemos una transmisión de esta manera, usando los medios digitales, y estamos agradecidos al Señor. Así que mandamos más saludos a Mazatlán, mandamos saludos a Guatemala, a Ecuador, a Puerto Rico, a la República Dominicana, a México, en fin, muchos países, a Panamá también mandamos saludos cariñosos en el nombre de Jesucristo, y sigan las instrucciones que los médicos, las medidas sanitarias que están implementándose para la protección de todos nosotros. Queremos darle las gracias nuevamente a mis hermanos de la iglesia, que de una y otra manera nos comunicamos, nos acercamos unos a otros y están participando de una manera digital, dándose palabras de ánimo, orándonos por otros y compartiendo las palabras del Señor, de mensaje de fe y esperanza en Cristo Jesús en medio de la tormenta. Al final, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y pase lo que pase, los que estamos en Cristo sabemos que nuestra vida está totalmente dependiendo de Él. Nuevamente vamos a orar intercediendo por los enfermos. Maryland ha sido afectado fuertemente en este momento y no sabemos si va a seguir mejor o va a seguir peor, pero en Dios confiamos. Oremos nuevamente. Padre, en esta tarde te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te bendecimos, Señor, porque en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, Señor, tu poder se manifiesta. Nos has guardado, Señor, hasta el día de hoy, y pase lo que pase, Señor, confiamos en ti. Nuestra vida está dependiendo de ti. Confiamos en ti, Señor, y queremos reiterarlo, Señor, que nuestra esperanza está puesta en ti. Padre, oramos por los enfermos. Son muchos los que están enfermos, Señor. Ya tenemos conocimiento que algunos conocidos nuestros están enfermos de esta pandemia. Oramos, Señor, para que se recuperen, sean sanados. No solamente los que creen en ti, sino también los demás, Señor, para que puedan creer en ti, Padre. Oramos por un despertamiento espiritual de tu iglesia. Porque si esto no nos llama a reconciliarnos contigo, a buscarte a ti, Señor, entonces ¿para qué vienen las pruebas? Pero hermanos, las pruebas, Padre, sabemos que vienen para que tú los permites. En tu santa y divina voluntad, tú lo permites, Señor, para que te busquemos a ti, Señor. Lo leemos en tu palabra, el libro de Jeremías, el libro de Isaías, nos hablan, Señor, tú llamando a tu pueblo que se alejaba de ti, y tú mandabas el mensaje, mandabas profecías para que tu pueblo se acercara a ti, Señor. Queremos, Señor, acercarnos a ti. Padre, en esta hora oramos por los hermanos de la Iglesia Bautista de Washington y todos los que nos están mirando, Señor. Oramos para que tú los bendigas en gran manera, los protejas y los guardes de todo mal. Porque lo pedimos, te lo imploramos encarecidamente en el santo y bendito nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a escuchar algunas alabanzas por parte de nuestras hermanas del grupo de alabanza. Hoy tenemos solamente dos, pero una se tuvo que resguardar por la salud. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Hermanos, esperemos que ustedes estén bien y de buena salud en sus casas. Juan 10:10 nos dice que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Alabemos al que nos vida abundante. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna.
En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Judas 1:24-25 dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Alabemos su majestad. Majestad, excelsa majestad, tributable la gloria y el honor.
Psalms 103:1 says, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name." Que todo lo que seamos alabe al Señor. Tenemos 10,000 razones por cuál hacerlo. Sigamos alabando. Bless the Lord, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Sale el sol y es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Bless the Lord, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Tu amor no tiene fin, tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Bless the Lord, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. En ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres precioso, Padre. Gracias por el amor que tú nos has dado, Señor, inmerecidamente. Te damos gracias, Padre, porque en los momentos tan difíciles que estamos pasando, Señor, tú nos das la fuerza, Señor, y la seguridad de que ya tú vienes pronto, porque tu palabra lo dice, Señor. No es nada nuevo, Padre Celestial, tu palabra lo dice, Señor, todas estas cosas que vienen pasando. Ayúdanos, Señor, a nosotros, a que tu iglesia, Padre, se una cada vez más en un solo cuerpo, un solo espíritu, Señor.
y que nos pongamos a cuenta contigo, Señor, porque tú vienes pronto, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por todas las bendiciones que tú nos has dado por este día precioso, Señor. Gracias por nuestra familia, por nuestros hijos. Gracias por todas las bendiciones, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Esperamos que muchos de ustedes estén conectados, en sintonía, y pues vamos a hablar hoy de nuevo de las buenas nuevas, la palabra del Señor. Y si ustedes pueden prestarnos un poco de su atención ahí donde están en sus hogares, controlar a su familia, ponernos en orden y estar en reverencia como lo haríamos de igual en la casa del Señor. Así que les pido a ustedes, si usted está ahí, incline su rostro, vamos a orar antes de comenzar y vamos a pedir la dirección del Señor en cuanto a esto que vamos a hablar esta tarde. Incline su rostro ahí con su familia en su casa. Padre, gracias te damos por tu gran misericordia y tu gran providencia, porque a través de las aflicciones, Señor, tú te demuestras, Señor, como un Dios que está pendiente, que está al tanto de nuestras vidas, cuidándonos, protegiéndonos, sirviéndonos, Señor, como un Dios amador. Gracias, Padre, por tu amor. Fortalécenos en esta época, Señor, fortalece nuestra fe, fortalece nuestras vidas. Señor, cambia nuestra mente y permite que nuestros pensamientos sean pensamientos de alabanza, de gozo a ti, Señor, porque sabemos que tú incluso a través de la aflicción estás obrando, Señor, en tu gran providencia. Padre, te agradecemos por las familias de las iglesias, Señor, por cada una de ellas que está atenta escuchando tu palabra, Señor, que este día podamos alabar, adorarte, regocijarnos, estar llenos, Señor, y estar gozosos, Padre, de que tú eres un Dios grande, poderoso, lleno de gloria. Te honramos por eso, Señor, porque tú estás ahí presente. Te damos las gracias a ti, Señor, por tu Hijo, por la bendición de la salvación, Señor, por el don, Señor, de la salvación, y porque tú has logrado tanto en nuestras vidas, Señor, tanto así que nos enviaste a tu Hijo a rescatarnos. Padre, gracias en esta tarde, te agradecemos y te pedimos que tu palabra, Señor, llegue al corazón de aquellos que están desconsolados, que están titubeando en su fe, que tu palabra pueda confortarlos en esta tarde, Señor, y que tu palabra pueda hacer efecto en la vida de cada uno de nosotros, Señor, para que confiemos plenamente en ti, Señor. Gracias te damos una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias le damos de nuevo a esta iglesia, la cual nos auspicia, que es la iglesia de Pathways. Estamos altamente y grandemente agradecidos con ellos. Pero hermanos, en esta tarde quisiéramos hablar brevemente, si usted puede ponernos un poquito de atención. Quisiera llamar la atención a ustedes a algo muy hermoso con lo cual pues he estado debatiendo toda esta semana, pero al mismo tiempo que hay momentos de aflicción, podemos confiar en un Dios hermoso, un Dios que está pendiente, y he querido titular el sermón de esta tarde, un Dios providencial, un Dios providencial. Supongo que en épocas como estas, queridos hermanos, sería muy fácil para muchos de nosotros apelar a sus sentimientos y a sus emociones. Bien podría yo pasar 30 minutos con ustedes esta tarde y decirles unas palabras de aliento, emocionarlos, hacerlos reír quizás un par de veces y hacer que cada uno de nosotros regresemos a nuestras rutinas, convencidos quizás que al fin y al cabo todo en la vida va a estar bien, y que si seguimos todas las indicaciones provistas por todos los que nos gobiernan, eso es todo lo que tenemos que hacer y vamos a estar bien.
Seguramente tenemos que hacer eso, ser precavidos, usar toda medida de prevención. Eso es lo que debemos hacer. No estamos diciendo lo contrario. Lo que estamos diciendo en esta tarde es que desafortunadamente los sentimientos y las emociones humanas son una mala medida para brindar paz y tranquilidad al alma en tiempos de aflicción. Así que, amados hermanos, hacerlos sentir bien no es mi intención en esta tarde. Yo mismo necesito ser amado. Yo mismo necesito ser fortalecido. Yo también necesito ser consolado. Yo también necesito saber que todo va a estar bien. Amados hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, afortunadamente no es nuestra palabra. Ella es la palabra de Dios. ¿Escuchó esto, amado hermano? La Biblia no es nuestra palabra. Ella es la palabra de Dios. Ella es el testimonio de Dios. Así que en ella podemos descubrir que ella es totalmente confiable. La palabra de Dios está llena de verdad. La palabra de Dios está llena de vida. En su palabra podemos depender totalmente. Qué afortunados y dichosos somos aquellos que podemos decir: bienaventurados aquellos que pueden confiar en Cristo Jesús y poder decir: Él es mi amparo y mi refugio. Amados hermanos, les recomiendo que lean Mateo 5 esta semana. Así que, hermanos, la palabra de Dios es el creador del universo hablando a su creación, el creador de este universo interesado en una relación con su creación. Él es nuestro refugio y protección. Quisiera referirles una anécdota cuando yo estaba pequeño. Amados hermanos, en esa época, cuando yo tenía alrededor de 10 a 12 años, mis hermanos y yo vivíamos solo con mi papá. Y mi papá salía como a eso de las 5 de la mañana para tomar su autobús todos los días de la semana. Y él se iba a su trabajo y nos dejaba en casa. Por la tarde, nosotros, mis 4 hermanos y yo, esperábamos ansiosamente el regreso de mi papá. Y sabíamos que cuando la tarde iba cayendo, a las 5:30 de la tarde más o menos, sabíamos que ese momento era el momento en el cual podíamos confiar que mi papá estaba regresando a casa de sus tareas de trabajo. Muchas veces mi papá no regresaba a esa hora exactamente, a las 5:30. Y nuestra mente se turbaba porque pensábamos en muchas ocasiones que él no iba a regresar. Y nos llenaba un sentimiento de abandono, de angustia, de soledad, de inseguridad, de aflicción, porque mi papá no había llegado a la hora de vida. Sin embargo, mi papá siempre llegaba a la casa. Sabíamos que él iba a llegar de todas maneras. Amados hermanos, cuando mi papá llegaba a la casa, ¡wow! Creo que nada era más satisfactorio para todos nosotros, mis hermanos y yo, que verle entrar. Ese sentimiento de seguridad y paz que nos causaba, nos cubría totalmente, nos hacía sentir seguros. Su presencia nos completaba. Qué hermosos esos momentos que podemos recordar de nuestra infancia. Amados hermanos, nosotros podemos depositar nuestra total confianza en Dios, en nuestro Padre Celestial. Nosotros podemos totalmente depender de su palabra porque ella es como la dulce miel, dice el salmista. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, dice el salmista en el Salmo 119. Queridos hermanos, yo siempre me he fascinado con las historias de la Biblia. Las historias de la Biblia, cuando yo era pequeño en la escuela dominical, eran simplemente historias.
Pero con el pasar del tiempo y el entender la voluntad de Dios, su palabra, me di cuenta que las historias de la Biblia están allí por una razón. Que las historias de los héroes de la Biblia están allí porque por medio de ellas, Dios habla al hombre hoy. Entonces, hermanos, quiero contarles esa historia bíblica que aparece en Éxodo 14. En Éxodo 14, hermanos, allí hay una escena muy hermosa de la gran misericordia de Dios y su providencia por su pueblo. Allí en Éxodo 14. La escena aparece en que el pueblo de Dios había sido esclavizado por 400 años allá en Egipto. Y cuando al fin son liberados de su esclavitud, ellos se encuentran en libertad. Y cuando llegan a un lugar donde pueden descansar, y mientras ellos planifican cómo van a llegar a ese lugar que Dios les ha prometido, dice Éxodo 14, 10 al 14 de esta manera: que Faraón empezó a buscarlos, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, queridos hermanos, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y ellos clamaron a Jehová. Entonces muchos de ellos dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así contra nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés les dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice la palabra de Dios, hermanos, en esta narración tan hermosa, que el pueblo de Israel temió en gran manera. Israel tenía razón en tener miedo, ya que ellos podían ver a los ejércitos de Faraón que cabalgaban, y cuando ellos se vieron confrontados que a un lado estaba el ejército, al otro lado, el otro extremo, estaba el Mar Rojo, ese gran océano al otro lado. Al parecer ellos no tenían oportunidad de escapar, no había manera de escapar excepto el camino por el cual habían llegado, y el ejército egipcio los estaba bloqueando. Humanamente hablando, los egipcios podrían fácilmente vencer a los israelitas, que estaban desarmados y cansados. ¿Quién podría oponerse en resistencia en contra de tal ejército que venía en guerra contra ellos? No había dos caminos por elegir. Ellos no podían omitir el camino y decir: pues vamos a agarrar por este otro lugar, pues ellos necesitaban marchar a través del mar. No había cabida para la duda. Su camino estaba amurallado y ellos no podrían buscar otra manera de escapar. Dice la palabra de Dios que los hijos de Israel entonces clamaron a Jehová. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuando nos encontramos en dificultades y aflicciones en nuestra vida, lo primero que hacemos es clamar a Jehová? Es necesario que nosotros reconozcamos que nuestro Dios es un Dios que desea una relación con nosotros. Así que cuando nos encontremos en aflicciones, en peligro, clamemos a Jehová. Cuando nos encontramos en lugares peligrosos y sin salidas fáciles de encontrar, debemos aclamar a Dios, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, dice el Salmo 46. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Cuántos de nosotros creemos en esa palabra? Que Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Nunca falta, además, hermanos, quien se queje
de las aflicciones. El temor y el clamor del pueblo de Dios tenía sentido. Así como nosotros hoy nos afligimos, nos da temor por la situación que estamos pasando. Así que podríamos decir que el temor y el clamor del pueblo de Dios tenía sentido. Pero para muchos, las quejas de este pueblo solamente reflejaban la poca fe en su Dios y una falta de confianza en su Salvador. Hermanos, es en medio de la dificultad donde los cristianos necesitamos adorar a Dios. Es en medio de la dificultad donde debemos aclamar a Dios. Es en medio de la dificultad donde debemos confiar más en Dios. En tiempos difíciles y de escasez, muchos de nosotros vergonzosamente, hermanos, nos volvemos egoístas. Dejamos de creerle a Dios y en lugar de comportarnos llenos de fe, damos un mal testimonio al mundo. Acaparando, atrayendo, no dando, no compartiendo. Y por eso Dios es blasfemado por nuestro testimonio. Amados, en estos momentos, este es un momento cuando debemos servir al más necesitado. La iglesia debe servir al más necesitado. Son estos momentos cuando podemos brillar como luz en la oscuridad, como lo dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y hermanos, nosotros tenemos que ser luz para el mundo que está en oscuridad, para el que tiene miedo, para el que tiene aflicción, para el que tiene temor. No podemos comportarnos vergonzosamente como cristianos cobardes. Así dice la palabra en Mateo 5:14, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el pueblo de Israel dijo, mejor nos fuera servir a los egipcios. Israel no tenía ni una semana fuera de Egipto y había comenzado a distorsionar el pasado que ellos vivieron, pensando que era mejor para ellos estar allá. Porque ellos en realidad estaban diciendo que en realidad allá en Egipto todo estaba hermoso, todo era color de rosa. Ellos tenían sus propiedades, tenían planificado el futuro para ellos, tenían planificado el futuro para sus hijos, tenían los mejores carros, tenían las mejores casas, tenían seguro de vida, tenían comodidades. Ellos sabían qué les deparaba el futuro. Ellos habían aprendido a confiar en sus gobernantes y en ellos mismos. Se parece mucho a esa situación, a la nuestra, a veces, o en muchos cristianos. Amados, cuando nosotros nos vemos en dificultades, a veces creemos que nuestro pasado era mejor que el que ahora tenemos. Es decir, nos cuesta mucho poner nuestra confianza en nuestro Dios. Qué fácil regresamos a nuestros viejos caminos cuando las cosas se ponen difíciles. Llegamos a pensar que Dios no hace las cosas bien. Tal vez que Él no es tan poderoso como pensábamos. Tal vez que Él no está en control de toda nuestra vida y todo nuestro contorno. Filipenses 4:6 dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, qué gran seguridad encontramos en la palabra de Dios. Dice aquí que la paz de Dios que sobrepasa todo. Hermanos, la paz de Dios no la podemos entender a veces. Pero si nosotros, dice aquí el versículo, ponemos todos nuestros afanes y ansiedades en Él, podemos llegar a entender esa paz. Esa paz sobrepasa lo que nosotros estemos pasando. Ella guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos. Es decir, pensamos diferente al resto. Hermanos, para ser breves, por último, al final de esta historia,
hay unas declaraciones de Moisés que me dan mucha esperanza y mucho gozo. Estas declaraciones de Moisés están llenas de la providencia divina de Dios, para ser redundantes. ¿Sabe usted lo que es la providencia de Dios o la providencia divina? Dice el diccionario que la providencia es el término teológico que indica la soberanía, la supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de los hombres. De manera que la providencia significa no solo que Dios tiene una visión previa de las cosas, sino que Dios las provisiona, Dios las supervisa y Dios las cuida con una determinación anticipada. Eso quiere decir o implica, hermanos, que Dios tiene cuidado de su creación, que Dios tiene cuidado de sus criaturas y Él ha tomado una prevención con el propósito de llegar a un fin que Él desea. Qué hermoso es nuestro Dios. Así que Dios en este momento está obrando en favor nuestro. En este momento, a pesar de la aflicción, a pesar del dolor, a pesar de todo, Dios en este momento está obrando en favor nuestro. Gloria al Señor. Moisés les dijo esta declaración, aquí está una de ellas. Cuando el pueblo de Israel se encontró afligido, Moisés le dijo dos cosas a ellos. Y una de esas cosas le dijo: no temáis. Moisés no sabía cómo Dios le ayudaría en esta malísima situación. Todo lo que Moisés sabía era que Dios ciertamente les ayudaría. Hermanos, qué hermoso es saber cuando tenemos la seguridad de que Dios, a pesar de las circunstancias, Dios está en control y no debemos de temer. Amados, la Biblia nos dice que podemos confiar en Dios, pero ¿se ha dado cuenta, hermano, que cuando nosotros confiamos en nuestras destrezas y habilidades y planificamos cómo vamos a hacer las cosas y cómo vamos a salir de este problema, terminamos 100% desanimados, frustrados, tristes y sin consuelo? Cuando confiamos en nosotros mismos. Pero cuando nos damos cuenta que nuestra única ayuda es Dios, entonces tenemos más inclinación a confiar en Él. Pues nos damos cuenta que solo Dios puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Así que Él está en control. Moisés además le dijo: estad firmes. Moisés le dijo al pueblo de Israel que se detuviera. Esta es a menudo la dirección del Señor para el creyente en tiempos de crisis. Estad firmes, no desmayen, no desconfíen. La desesperación te arrojará al piso, hermano, la cual te impedirá que te levantes. La desesperación y el miedo, el temor, la aflicción te dirá que te retires. También la desesperación, el miedo y la aflicción y la impaciencia te dirá que hagas algo ahora por ti mismo. También la presunción te dirá que te arrojes al mar Rojo antes de que sea partido en dos. Muchos de nosotros creemos que podemos tirarnos al mar antes de ser partido en dos. Aún así, Dios le dijo a Israel, y Él a menudo nos dice que simplemente estemos firmes y que estemos tranquilos mientras que Él revela su plan. No os aflijáis. Luego llega Moisés y les dice: ved la salvación que Jehová hará. Moisés no sabía lo que Dios haría, hermanos, pero él sabía cuál sería el resultado. Nosotros podemos confiar que a través de este momento, de esta aflicción, existe un resultado. Y Dios está trabajando en él. No sabemos cuál es, pero podemos confiar en Dios. Él sabía que Dios salvaría a su pueblo y que los enemigos de Jehová serían destruidos. Él les podría decir a Israel: Jehová peleará por vosotros. Hermanos, yo les digo hoy, Jehová está peleando por nosotros. Gloria sea a nuestro Dios. Amados hermanos, ¿usted sabe cuál fue la siguiente indicación de Dios a su pueblo?
cruzad el mar rojo. Caminen, crucen el mar rojo. Hermanos, crucemos el mar rojo con seguridad, con tranquilidad, depositando nuestra confianza en Dios. El escritor de Hebreos dice que tengamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12. No temamos. Él, nuestro Dios, va a la lid. Él va al frente de nosotros, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les dé paz en esta semana. Y que sea nuestro Dios que nos cuide, nos guarde y asimismo sirvamos a aquellos que más necesitan. ¿Podríamos orar? El pastor va a orar por nosotros. Dios le bendiga, hermano. Gracias, mi hermano Germán. Gracias, hermanos, por habernos sintonizado. Les reiteramos la invitación a que el próximo domingo, a través de esta misma sintonía de Pathways, se vuelva a conectar con nosotros a la misma hora, el próximo domingo. Al final de la oración final va a haber un anuncio que va a pasarse. Es un anuncio público que tiene que ver con nuestro estado de Maryland. Oremos. Padre Celestial, en esta tarde oramos para que tu palabra haga el impacto en nuestros corazones, en nuestras vidas, para la cual tú la has traído. Es un mensaje de esperanza, es una esperanza de seguridad, es un mensaje de provisión de tu parte. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pedimos tu bendición sobre tu pueblo. Ahora, Padre Celestial, pedimos que Dios poderoso nos bendigas y nos guardes. Oramos en nombre de Jesús. Amén. El conteo del censo distrital es solo contándonos a todos. Nuestras comunidades podrían ser beneficiadas con mejores escuelas, Más clínicas de salud. programas educativos y de almuerzos escolares. Además, el censo es seguro. Y por ley, tu información personal está protegida. El censo ya viene. No es un juego. Pero si todos contamos, todos ganamos. El censo ya viene. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí.